Bien, los problemas de densidad. En los problemas de densidad únicamente vamos a ocupar tres fórmulas, ya sea que queramos encontrar la densidad, la masa o el volumen. Para la densidad tenemos esta fórmula. Este símbolo se llama ρ, es una especie de P, parece una P, es una letra griega y simboliza la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Las unidades de la densidad pueden ser centímetros, gramos sobre centímetros cúbicos, kilogramos sobre metros cúbicos, etc. ¿Sí? Es la unidad de la masa entre la unidad de volumen. La masa, pues en gramos, puede ser en kilogramos, ¿sí? Es lo más común. O puede ser unidades del sistema inglés también. Y volumen, pues centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, mililitros, etc. La masa. Bueno, para la masa, pues también podemos deducir una fórmula a partir de esta. De hecho, en su documento ya tienen las tres fórmulas. Aquí nada más para que vean por qué es que son así las fórmulas. Para la masa lo que tenemos que despejar es la M, es decir, dejar solita la M, es decir, la V la tenemos que pasar hacia el otro lado. Y como en este caso la V está dividiendo a la masa, para cambiarla de lado de la ecuación, la tenemos que pasar con su operación inversa. La operación inversa de la división pues es la multiplicación. Entonces el volumen pasaré multiplicando. Y por eso es que la fórmula para la masa quedaría masa es igual a ρ, que es densidad por volumen. Densidad por volumen. ¿Sí? El volumen pasa multiplicando y queda así. Si queremos encontrar el volumen, pues únicamente lo que tenemos que hacer es intercambiar la densidad y el volumen aquí en esta fórmula. Es decir, el volumen pasa multiplicando y la densidad pasa dividiendo. Y por eso es que la fórmula queda así. Volumen es igual a masa entre densidad. Y estas son las tres fórmulas que ocupamos para resolver los problemas que tienen que ver con densidad. Ya dependiendo de lo que nos pida el problema o de lo que desconozcamos en el problema. Bien, vamos a analizar el primer problema. Aquí pues son otros datos, no son los que tienen en su tarea, pero es para que entiendan cómo se resuelve. Ahora, si se fijan, tenemos tres datos los que deben aparecer en estos problemas de densidad. Uno es el dato que desconocemos y dos son los datos que debemos conocer. Entonces, ¿cuál es el que desconocemos? Pues ese nos los dice el problema al final, casi siempre nos pregunta al final. Cuando nos hace una pregunta o nos dicen calcula tal cosa o cuál es esta cosa. Entonces aquí si se fijan nos dicen calcula la densidad. Entonces, como queremos calcular la densidad y aquí tenemos un espacio para poner la fórmula para calcular la densidad es la primera. Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces esta la anotamos aquí. Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, ¿cuáles son los datos que ya tenemos? Necesitamos tener el dato de la masa, el dato de volumen y pues el dato de la densidad que ya sabemos que lo desconocemos. ¿Cuál es el dato de la masa? Nos interesa el dato de la masa de la sustancia X y la masa de la sustancia X la tenemos aquí, 220 gramos. ¿Sí? La unidad de la masa, gramos, kilogramos, etc. Entonces la masa de esta sustancia X es 220 gramos. Volumen. ¿Cuál es el volumen de la sustancia? Aquí, lo que les podría confundir es que en este problema tenemos dos datos de volumen. Dice, al agregar 220 gramos de una sustancia X en un recipiente que contiene agua hasta 50 centímetros cúbicos, que es un volumen, el nivel de agua subió hasta 180 centímetros cúbicos. Calcula la densidad de dicha sustancia. Ahora, si se fijan, pero ¿cuál es el volumen de la sustancia? No nos interesa el volumen total, sino el volumen de la sustancia. Esto de 180 es el volumen total. Una vez que ya al agua que había le agregamos a la sustancia. Entonces, ¿cuál es el volumen de la pura sustancia? No de todo. Ah, pues como ya había 50 centímetros cúbicos de agua y el volumen total o el volumen final fue de 180, pues el volumen de la sustancia lo
lo puedo obtener si resto esos dos datos. 180 menos 50. 180 menos 50 son 130. Por lo tanto, el volumen de la sustancia son 130 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y así, estos 50 centímetros cúbicos que había de agua, más los 130 centímetros cúbicos de la sustancia, pues nos dio al final 180 centímetros, que es ya el volumen total de la mezcla de la sustancia con el agua. Sí, pero no se vayan a confundir, no vayan a tomar directamente los 180. Hay que observar bien y sacar el volumen de la pura sustancia, porque es lo que nos interesa, la masa y el volumen de la sustancia que estamos agregando. Y bueno, y el otro dato que les decía que desconocemos, pues es la densidad. Entonces, esta es la que vamos a encontrar. ¿Cuánto vale la densidad? En el siguiente espacio vamos a sustituir, vamos a poner densidad es igual, y aquí sustituimos los valores que tenemos aquí. La masa son 220 gramos. Y el volumen, que son 130 centímetros cúbicos. 130 centímetros cúbicos. Y ya lo único que hacemos es la operación en la calculadora. 220 entre 130. 220 entre 130 igual a 1.692. Bueno, aquí pues depende de, también a veces su maestra les puede decir, dejen 2 decimales. Bueno, lo normal sería que dejaran 2 decimales. Con eso es un resultado correcto. En este caso vamos a dejar 2 decimales. Tenemos 1.69. El siguiente decimal es un 2, por lo tanto el 9 se queda en 9, es decir, no sube, se queda ahí 9. Entonces el resultado es 1.69. Por lo tanto, la densidad de esa sustancia es 1.69. ¿Qué unidades? No olviden poner las unidades. Y las unidades de densidad, pues, es una unidad de masa, que en este caso es gramos, entre la de volumen, que son centímetros cúbicos. ¿Sí? La densidad la van a medir así, en este tipo de unidades. Gramos entre centímetros cúbicos, kilogramos entre metros cúbicos, etc. Entonces, de esta forma se resolvería un problema similar al primero que tienen ustedes en su trabajo. Y aquí el detalle es nada más encontrar el volumen correcto de la sustancia. No es ninguno de estos dos, sino lo que se obtiene al restarlos. Y esos son los datos en los que debemos poner atención. Pasemos a ver cómo se resolvería uno parecido al segundo que ustedes tienen. Este también pues tiene otros datos aquí distintos al que ustedes tienen en su trabajo. Dice, un barril pesa vacío 15.6 kilogramos. Lleno de aceite pesa 290 kilogramos. Se desea saber su capacidad en litros si sabemos que la densidad del aceite es de 920 kilogramos por metro cúbico. A ver, ¿qué es lo que nos pide el problema? Encontrar qué cosa. Aquí nos dice saber su capacidad en litros. Capacidad es un sinónimo de volumen. ¿Sí? Volumen. Entonces, ocupamos la fórmula del volumen. Volumen es igual a masa entre densidad. La anotamos aquí. Volumen es igual a masa entre densidad. Lo primero es identificar cuál es la fórmula que vamos a ocupar. Luego, datos. Entonces, aquí necesitamos 3 datos. El volumen, que no sabemos cuánto es, cuánto mide la masa, cuánto es la masa y cuánto es la densidad. Bueno, vamos a encontrar la masa. La masa. ¿Cuál es la masa, en este caso, del aceite? Si se fijan, aquí también nos dan 2 datos de masa. 15.6 kilogramos y 290 kilogramos. Pero, si entendemos lo que nos dice el problema, dice, el barril pesa esto. Esa es la masa del barril. Y esta, bueno, esa es la masa del barril. Y esta es la masa de el barril y el aceite juntos. Por lo tanto, ¿cuánto es la masa del puro aceite? Entonces, la masa del puro aceite también la obtengo de restar 290 menos lo que pesa el barril, que son 15.6. Y esa operación, pues la hago en la calculadora. 290 menos 15.6. 15.6. Esto nos da
274.4. Esa es la masa del puro aceite, que es lo que nos interesa, la sustancia. 274.4 kilogramos. 274.4 kilogramos. Ese es el primer dato que ya tenemos. Y el otro dato que nos dan, pues aquí es la densidad del aceite. ¿Sí? La densidad. Entonces, con el símbolo Rho, densidad, es 920 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Y el otro dato, pues es el que desconocemos, que es el volumen. Ya están los tres datos que ocupamos. Vamos a sustituir esos datos en la fórmula. Tenemos que el volumen es igual a... Arriba tenemos la masa, 274.4 kilogramos. Y abajo pondríamos el valor de la densidad, que son 920 kilogramos por metro cúbico. Y ya hacemos la operación en la calculadora. 274.4 entre 920. 274.4 entre 920. Esto nos da 0.298260, etc. Bueno, aquí en este caso vamos a dejar 3 decimales y ahorita vamos a ver por qué 3 decimales. Entonces, el tercer decimal es un 8, el cuarto es un 2, por lo tanto el 8 no sube, se queda en 8. 0.298. 0.298. Volumen es igual a 0.298. ¿Pero qué unidades quedan? Bueno, con las unidades también hay que hacer operaciones. En este caso tenemos una unidad que es kilogramos que aparece tanto arriba como abajo de la fracción. Estas unidades podemos decir que se eliminan, porque recuerden que si dividimos algo entre sí mismo nos da 1. Entonces podemos eliminarlas y nos quedan los metros cúbicos. Entonces este volumen queda en metros cúbicos. Pero el problema no nos pide el volumen en metros cúbicos, sino en litros. Entonces, ¿qué hacemos para convertir los metros cúbicos a litros? Pues para convertir metros cúbicos a litros necesitamos saber cuál es la equivalencia entre metros cúbicos y litros. Y es muy sencilla. Un metro cúbico, voy a anotar por aquí, un metro cúbico es igual a 1000 litros. 1000 litros. Una L de litros. Y entonces, para convertir metros cúbicos a litros, únicamente tengo que multiplicar este número por 1000. Y multiplicar por 1000 es muy sencillo, porque únicamente recorro el punto decimal 3 lugares para la derecha. Entonces, esto me quedaría 298 litros. Ese es el volumen de ese barril. 298 litros, o sea, la capacidad o volumen. Y si no creen, lo comprobamos en la calculadora. Multiplicamos 0.298, 0.298 por 1000. Por 1000. Y esto nos da 298, ¿sí? Ese es el resultado. El volumen de ese barril o la capacidad de ese barril en litros es de 298. 298 litros. Es lo que le cabe en ese barril. Y bueno, entonces, pues, si se fijan, es un procedimiento similar en todos los problemas de densidad. Necesitamos, primero, ¿cuál fórmula vamos a usar de las tres? Luego, encontrar los dos datos que debemos tener para poder sustituir y hacer la operación y encontrar el resultado. Pero considerando esto, que hay que fijarnos, si nos dan 2 medidas de masa o 2 medidas de volumen o 2 medidas de densidad, pues tenemos que ver qué hacer con ellas para encontrar la única que necesitamos, la de la sustancia que nos están preguntando. ¿Sí? Entonces, solamente poner atención, mucha atención en esa parte, para que no se confundan y no utilicen un dato que no corresponde a la pura sustancia de la que trata el problema.